vivamos inutilizados. Vive inmovilizada, sin trabajar en el reino, sin hacer lo que Dios nos ha encargado, es precisamente por el miedo. Miedo a muchas circunstancias de este mundo. Hay personas que saben que han ofendido a alguien más y en lugar que vayan y se disculpen, no lo hacen. Claro que detrás de muchos miedos o del miedo como tal, pues hay un orgullo también implícito. Pero lo que vemos ahí es eso, es que tengo miedo a ser rechazado. Tengo miedo a que las cosas no vayan a funcionar bien. Tengo miedo a no ser exitoso. Tengo miedo, algunos decimos, a no estar haciendo lo que Dios me ha encargado hacer. Estamos llenos terriblemente de miedos. Muchas circunstancias de este mundo nos han influenciado de esta manera. A muchos nos tiembla la mano, a veces hasta para ofrendar o para diezmar. ¿Por qué? Porque tengo miedo que mi quincena no me vaya a alcanzar. ¿Te das cuenta? Hay cosas que Dios nos ha pedido y que Dios sabe que son necesarias en nuestras vidas, que Dios nos hace participar, pero no estamos haciendo porque nos dejamos dominar por muchas cosas en nuestra mente que nos provocan esos sentimientos y que al final del día nos hacen estar inútiles. ¿Qué es lo que provoca esos miedos? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ignoramos y no tenemos presente. Una de las razones más importantes es que nos olvidamos, no tenemos presente en nuestra mente la autoridad de Cristo. Hoy vamos a ver en este pasaje de Marcos capítulo 4, 35, una situación en la cual sus discípulos les dominó el miedo. Y vamos a ver cómo muchas veces reaccionamos en nuestras vidas muy semejante a los apóstoles. Y qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida para vencer esa situación. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Cierre sus ojos por favor un momento. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender por qué fue escrita, para qué fue escrita y sobre todo que forme parte de nuestra forma de pensamiento. Dios, danos honestidad. Muchos de nosotros somos tendientes a inventar cosas en relación a nosotros mismos, con tal de justificar algunas situaciones, con tal de pensar de que no hacer lo que tú nos has pedido, no expresar amor, misericordia y bondad hacia otros con obras de justicia, con cosas que los beneficien. Muchas veces creemos que estamos justificados porque creemos que no tenemos los recursos, no tenemos el carácter, tantas cosas que hemos puesto. Padre, que el día de hoy puedan ser desenmascarados los pecados, que puedan, Señor, ser revelados a nuestro corazón todas aquellas cosas
que hemos puesto como pretextos para no hablar del Evangelio a otros, para no hacer lo que tú nos has pedido, para no creerte y ser enviados a donde tú nos has querido enviar. Hay muchos aquí que son llamados como misioneros y Dios, estamos inmovilizados. Permite que el día de hoy, al escuchar tu palabra, haya libertad, que creamos en la autoridad que tú tienes y que esa autoridad, Dios, nos lleve a confiar totalmente en ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y decimos amén. Cristo es Dios y Cristo tiene la autoridad para guiar a sus hijos en su obra. Es algo que nosotros tenemos que comprender. Este tema que estamos hablando es de la autoridad de Cristo y vamos a ver y acabamos de escuchar esa autoridad cómo ha sido expresada en algo que fue algo maravilloso, un evento impresionante. Pero si tú das cuenta desde el versículo 35, era Cristo el que dirigía a sus discípulos. Era Cristo el que determinaba y decía, vamos de un lugar a otro. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene que seguir siendo en su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, exactamente lo mismo. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Dios tiene un plan perfecto, establecido soberanamente. Dios siempre cumplirá sin ningún desvío, sin ninguna demora, ese plan. Es lo que lo hace a Él ser Dios. Es lo que lo identifica como Dios, su soberanía. Puedes hablar de muchos de los atributos que tiene Él, pero esto es lo que lo distingue como Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 10, nos establece esta verdad de lo que Dios expresa. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjate el encargo que Dios nos está dando como sus hijos. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra de Dios para todos lo traduce, esto está de acuerdo con el plan eterno que Dios cumple en nuestro Señor Jesucristo. Hace algunas semanas yo les daba una explicación de lo que sabemos que no es eternidad, porque esto es lo que nosotros realmente sabemos acerca de la eternidad. O sea, si tú me preguntas qué es la eternidad, tenemos que contestar, no podemos definir qué es eternidad. No sabemos qué es la eternidad como tal. Podemos imaginarnos un poco de acuerdo a lo que nosotros conocemos actualmente. Es como tratar de definir la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Realmente no sabemos qué es la oscuridad. La definimos en su negativo, ¿sí? Es la ausencia de luz, es lo opuesto a que haya luz. ¿Me explico? Eternidad sabemos que es un atributo de Dios, que es característica de Dios. Sabemos que es donde Él existe, donde Él es, no es la palabra correcta, no es existe, donde Él es. Pero nosotros no podemos de ninguna manera poder decir esto es eternidad, esto es lo eterno. Muchas veces preguntas eternidad y las personas dicen es lo que no tiene principio ni tiene fin. ¿Te das cuenta? Negativos. La eternidad no tiene principio, no tiene fin, son negativos. Nosotros conocemos que algo inicia y que algo termina. La eternidad no tiene eso. Entonces, recuerdan que lo definí hace algún tiempo, si no recuerdan rápido se los explico. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A qué está señalando Juan 1:1? ¿Cuál es el principio? No. En el principio, claro, Génesis 1:1. ¿Qué está haciendo referencia el evangelista Juan? A referencia está haciendo, ¿dónde vemos esa palabra en el principio? En Génesis 1:1.
cuando todo inicia, ¿sí? ¿Qué crea Dios? ¿Qué es lo primero que crea Dios? No, el tiempo. En el principio, Dios está definiendo el tiempo. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Porque nosotros sabemos que ahí empieza todo y a partir de ahí empieza a contar tic, 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 nuestro segundero. Bueno, no había, pero eso así lo entendemos, ¿verdad? El paso de cada segundo. El principio es nuestro cero. ¿Se acuerdan de la tabla, la línea de la ranita? ¿Sí? Está el cero para aprender a sumar. Te decían 1 y saltaba la ranita al 1, ¿verdad? Y 2, y tú veías cómo avanzaba y entendías los números. Algo así, velo. ¿Dónde está el cero? Génesis 1:1. En el cero. A partir de ahí va sumando hasta que hoy estamos alrededor del 6,000 y tantos, dicen algunos que han hecho algunas contabilidades, ¿verdad? En el 6,000 y tantos del principio, ¿verdad? Estamos como en el año 6,000 y algo. Entonces, pero se ha ido contando, ha corrido hasta llegar hasta el día de hoy y sigue avanzando el tiempo. ¿Me estoy explicando? Pero hay un inicio. ¿Qué creó Dios primero? Tiempo. Define el tiempo. Porque son las dimensiones en las que nosotros existimos. En el principio creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. ¿Sí? Porque algunos se cuestionan, ¿por qué creó Dios los cielos primero y luego después hizo las expansiones? Son cosas, porque aquí está haciendo definición. Está definiendo todo conforme a nosotros existimos. Ahora, aquí está el cero donde inicia el tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Si hay por ahí algún filósofo que no esté de acuerdo con eso, al final nos echamos un round con gusto. Pero bueno, ahí es lo que está marcando, cero. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio era. ¿Qué había antes de ese cero? Dios. Dios era, Dios siempre es, Dios siempre ha sido. ¿En qué dimensión? Eternidad. Entonces por eso definimos eternidad no como lo que propiamente es. Eso creo que nos va a enseñar el Señor cuando estemos allá en su presencia. Pero podemos saber definir lo que no es eternidad y sirve para fines prácticos. Eternidad es aquello que no está sometido al tiempo ni al espacio. Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esa definición? Porque aquí está diciendo que nosotros que tenemos una labor aquí y en todo el contexto, ¿verdad?, que vemos ahí de Efesios, nos está diciendo que esto, es decir, la obra de Cristo y todo lo que para lo que estamos aquí, está de acuerdo con el que dijimos, plan. A ver, regresemos a Efesios 3:11, como que los mareé con la definición de eternidad. Regresamos a Efesios 3:11. Esto está de acuerdo con el ¿qué? Plan. Dice, permítanme, propósito eterno dice nuestra versión y la palabra de Dios para todos, permítanme sustituirla, dice plan eterno, propósito eterno. Todo lo que está sucediendo entre nosotros está definido ¿por quién? ¿En qué dimensión? La eternidad. Todo se está manifestando en el tiempo, en el cronos, en lo que nosotros vivimos. Pero eso está determinado desde la eternidad en un plan que Dios va a cumplir. El pensamiento y el deseo del Señor se cumplen, inclusive, porque este es uno de los grandes inconvenientes para entender esta forma de ver lo que Dios establece, a pesar de la oposición pecaminosa. 1 Corintios 1 y 2 nos lo enseñan, ¿verdad? Dios, ¿quién envió al mundo a morir a su hijo? Dios mismo. ¿Quién lo determinó? Dios, no fueron los judíos. Esos fueron instrumentos para que ese plan se cumpliera. ¿Te parece una casualidad que Cristo expira en el momento en el que Dios les había dicho a Israel que se tenía que presentar el sacrificio pascual del Cordero?
No hay casualidades para Dios. Dios tiene un plan. Y Cristo se lo señaló y les dijo: vamos a pasar ahora del otro lado del mar, del otro lado del lago, dice otra versión. Él es el que dirigía, Él les decía dónde ir, Él les decía que se tenían que quedar. Recuerdan que también en Lucas 11, Lucas 12, Juan, cuando está enfermo Lázaro y le mandan llamar, dicen: por favor ven porque tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y qué hace Jesús? Deja que termine mi serie, porque estoy muy ocupado ahorita. Vamos a dejar que se termine la serie y ya después, y van a llegar. No, ya mejor no hay, Señor, por ver tu serie ya murió Lázaro. No, ¿verdad? Total y completamente con propósito. Por eso decimos a propósito. Cristo detiene su ida a Betania. No. Y a lo mejor algunos se quedan así. Por eso señala el evangelista: tu amigo. ¿Te das cuenta? Señala ahí, recuerda, tu amigo Lázaro está enfermo. Como diciendo, esto es importante. Es tu amigo. Si sanas a otros, pues ¿cómo no vas a preocuparte por tu amigo? ¿Y qué dice Jesús? Aquí nos quedamos. Y de repente, ¿verdad? Volvemos ahí en un contexto, y yo supongo que Tomás, por lo que dice después, dijo: qué bueno, estoy totalmente de acuerdo. Por allá nos quieren echar, por allá tenemos a nuestros enemigos, aquí nos quedamos. ¿Por qué pienso que dijo eso Tomás? Porque cuando dijo Jesús: ahora sí, vamos, ya es el tiempo. ¿Y qué hace Tomás? Pues de modo, vamos a que nos maten a todos. Eso sí está registrado en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Cristo? Dirige. Él determina cuándo, cómo se mueven todas las cosas. Esto es importante para nosotros. Es importante que entendamos eso. Muchos de nosotros queremos que eso se realice a nuestro antojo, porque vivimos totalmente alejados de Dios hasta que necesitamos una guía muy específica. Tengo que tomar la decisión si cierro el negocio o no, si renuncio a ese trabajo o sigo. Tengo que tomar la decisión si le digo que sí a mi novio, a mi novia, a mi esposo o no. Tengo que tomar una decisión si hago tal negocio o no la hago. Y entonces decimos: Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Ahí está el problema. Creemos que Dios puede colocarse en el señorío de nuestras vidas y luego le podemos decir: ahora sí, quítate, voy yo. Eso es algo que tiene que ser evidente en nuestras vidas. La realidad es que no estamos queriendo que Dios dirija nuestra vida. Estamos queriendo que solucione solamente aquellas partes en donde nosotros nos sentimos incapaces. Y quiero que podamos mirar esto. Dios nos mete en esas circunstancias para hacer evidente nuestro corazón. ¿Qué pasa? Bueno, por aquí hay en esta iglesia un maratonista, pero la mayoría de nosotros no lo somos. Y es muy evidente eso en muchos de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasaría si ahorita les dijeran: hermanos, mañana los espero aquí porque vamos a correr, organizar un maratón, la delegación Tlalpan, y vamos a correr, todos nosotros nos vamos a ver aquí para correr un maratón? ¿Qué me dirían? De hecho, porras, ¿no? A ver, inténtalo. Ni yo podría, honestamente. ¿Por qué no podríamos correr un maratón? Porque no entrenamos, porque no comimos bien, porque para eso necesita correr todos los días, dormir bien, comer bien, ¿cierto? ¿Por qué nosotros solamente queremos encargarle las cosas que no podemos a Dios? Porque no estamos teniendo una relación cercana, constante con Él. Ese es el asunto importante. No estés esperando hasta que venga una decisión difícil que tomar, que es lo que normalmente hacemos, porque lo único que se está evidenciando ahí no es que Dios sea el Todopoderoso en tu corazón, sino estás usando a Dios como tu sirviente.
Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Él quiere una relación cercana, constante. Los que somos papás lo hemos vivido. Todos tenemos con nuestros hijos una ladina chilindrina. Cuando la chilindrina quería algo, que hacía: papito chulo, hermoso, bello, hay quien quiere a este papito, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos: ay papá, mira, es que viene Taylor Swift a la ciudad, me compras un boleto, me llevas a me compras estos tenis. ¿Y cómo te sientes tú de que solamente te halaguen para cuando quieren algo? Es terrible. Soy su chalán. Es la realidad de nuestro corazón. Tenemos que entender que Dios es el Señor siempre. Tenemos que entender que muchas veces ni siquiera en esos momentos de crisis Dios te va a contestar, porque Dios quiere hacer evidente lo que no hemos hecho en nuestra relación con Él. Créeme una cosa, va a haber disyuntivas, va a haber dilemas en nuestras vidas, va a haber momentos en los que vamos a tener que escoger entre un camino u otro, y vamos a poder hacerlo bien. ¿Sabes cuándo? Cuando tengamos una relación cercana con Dios. Vamos a tomar la mejor decisión porque sabemos qué decisión tomaría Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos con Él. Para esto capacitó a sus discípulos. Muchos de nosotros podríamos pensar: 3 años nada más con ellos es demasiado poco. ¿Por qué no se quedó más? Hubiera crecido la iglesia más. No, era lo necesario. Ellos tenían que estar con Él día y noche en una relación cercana, porque Él en ellos depositó todo ese entendimiento, esa relación de lo que tendría que venir más adelante para hacer. Es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Ser dirigidos por Dios es entender eso, que Él tiene un plan eterno que nosotros vamos a conocer cuando vivimos con Él con cercanía. Versículo 36 de Marcos 4 dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Nueva Traducción Viviente dice: así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Entonces, la soberanía divina es el mayor motivador de nuestra obediencia. A veces nosotros obedecemos a Dios porque no nos queda de otra. Obedecemos a Dios porque tenemos miedo de que nos vaya a ir mal. Pero tenemos que saber que si Él es soberano y que Él en su soberanía ha definido un plan eterno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir su agenda, no la nuestra. Tenemos que saber que Él tiene un tiempo perfecto para todo, y que si nosotros estamos dependiendo totalmente de Él, tenemos que hacer eso. Y si Él nos dice a la derecha, a la derecha. Pero tenemos que aprender a distinguir su voz con claridad. Cuando nosotros sabemos que Él controla todas las cosas, no vamos a tener ningún miedo para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Tal vez va a despertar algunos Abrahames aquí. ¿Te puedes poner en los zapatos de Abraham? Abraham, deja todo y vete para allá. Yo, con toda honestidad, si mi Dios me dijera eso ahorita, le dijera: ¿también los tacos? Agárrate a tu esposa, tus chivas, literalmente, tus animalitos, y vete de aquí. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? No, yo estoy muy grande para eso. Yo estoy muy viejito. ¿Saben que una de las cosas que yo pude distinguir en el llamado pastoral de mi hijo fue esa? Él quería servir a Dios, pero él dejó por un momento ese llamado porque él dijo: ¿de qué voy a vivir? Y después de 1 año y medio de trabajo de Dios en su corazón, él dijo: no me importa que yo me muera de hambre, quiero servir al Señor. Yo sé que Dios es fiel y no me va a abandonar. Y ahí se abrieron las puertas de una manera impresionante.
Porque ese es el asunto. Que nosotros conozcamos de tal manera a Dios, que entendamos que Él tiene el control de todo. La autoridad de su palabra es la que debe de regir cualquier decisión y acto de nuestras vidas. Y cada instante de nuestras vidas tenemos que estar entrenándonos eso en nuestro corazón. Él dijo, vamos a pasarnos del otro lado. Y los apóstoles dijeron, vámonos. Y otros van a seguir ese mismo ejemplo. Las iglesias al día de hoy no mandamos misioneros a ningún lado. No estamos plantando iglesias en ningún lado. Porque nadie nos levantamos en el entendimiento de esa soberanía de decir lo que Dios quiera, a donde Dios quiera, como Dios quiera. Porque estamos demasiado aferrados a la seguridad que nos proporcionan situaciones de nuestra vida diaria. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Quién pidió que se fueran para el otro lado? Y Jesús no era un meteorólogo, pero era Dios. Es Dios. ¿Sabía Jesús acerca de la tormenta? Tiene un plan eterno. Es Cristo quien intencionalmente lleva a sus discípulos a la tormenta, porque hay un propósito divino, porque hay un plan eterno determinado por el Dios Todopoderoso. Hermanos, amados, yo no sé cuánto tiempo tengas en Dios, yo no sé cuántas cosas has oído acerca de Dios, pero lo que yo veo aquí es que es un concepto equivocado, erróneo acerca de Dios, que no permitirá conflictos en sus hijos. Es una herejía pensar que si vienes a Dios nunca vas a tener problemas. De hecho, Pedro le escribe a la carta, ¿por qué os sorprende? ¿Por qué les sorprende? ¿Os sorprendáis del fuego de la prueba que viene a vosotros? O sea, ¿qué onda con ustedes? Casi. Permítame parafrasear a Pedro. ¿Qué onda con ustedes? ¿Por qué te extraña tanto que vas a tener problemas? Porque tienes un concepto equivocado de Dios. Porque tienes un concepto romanizado de Dios, latinizado de Dios, helenizado de Dios. En que si le oras a este Dios que es toda bondad y le caes bien, entonces todo te va a ir bien. Porque Dios es bueno. Y como Dios es bueno, entonces todo va a estar y va a suceder todo lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Y de ahí hemos desprendido una serie de herejías terribles. Pare de sufrir. Ahora le llaman pague por sufrir. Visualización. Ten fe. Es que si tienes fe, entonces se te va a conceder. Porque al que cree, todo se le da. Entonces, si tú crees, fíjate, un texto malinterpretado, por cierto, pero si tú crees, si tú pones en tu mente, como dice Hebreos 12, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú velo en tu mente, visualización, velo en tu mente. Así, ¿qué carro quieres? BMW 2023, color azul marino, con el interior es crema, eléctrico para no gastar mucha gas. Bueno, ¿para qué pides BMW entonces, no? Pero bueno, ya lo vi, ya me vi. Porque Dios quiere todo lo bueno. ¿Y qué más bueno que un BMW? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Alto, rubio, ojo azul, 90-60 revienta, cristiano, trabajador, rico, etcétera.
y ya me vi. Se ha distorsionado tanto el concepto porque nos hemos perdido de centrar todo en la soberanía de Dios y de pensar que todo lo que Dios, a donde Dios nos va a llevar, va a ser miel en hojuelas. Por eso tantas personas se desconciertan de su primer problema conyugal. Me acuerdo que casé unos muchachos de la iglesia, de esta iglesia, y los vi como unos 8 meses después en una reunión, y decía ella: a mí me cayó el 20 del matrimonio, porque se fueron a vivir como hacia Toluca, ahí donde hace bastante frío. Entonces les tocó el invierno, ¿no? Los primeros días, y pues no tenían lavadora, tenía que lavar en el lavadero a mano, con el agua helada. Si a mí me cayó el 20 de lo que era el matrimonio, cuando llegamos a la casa después de la luna de miel, y estaba yo ahí lavando. Esto es una casa, ¿para qué me casé, mamá? Ella me lo platicó. Nos desconciertan demasiado las cosas porque tenemos una idea equivocada. No, Dios, yo cuando vengo a Dios, entonces todo va a estar bien, todo me va a ir bien, seguro mis negocios van a estar mejor. Y de repente todo eso no sucede, sino a veces sucede hasta lo contrario. Y dices: ¿quién manda la tormenta? ¿Quién ordenó cruzar el mar? Y a veces decimos: oye, pudo haber evitado la tormenta, ¿por qué no nos aguantamos aquí? Él sabía que va a haber tormenta, que se pase la tormenta y luego nos vamos en paz. Es lo que queremos, de hecho es lo que demandamos de todas las personas que están alrededor de nosotros. La esposa ahí, ¿verdad? Que, ay, ¿para qué nos trajiste aquí? Mira cómo está esto, hotel piojoso que nos trajiste, así mejor no hubiéramos traído vacaciones. Como si el marido pudiera adivinar, ¿verdad? ¿Para qué nos traes así unas vacaciones con huracán? Mira lo que nos tocó. ¿Sabes cuál es el asunto? Y lo vamos a ver más adelante, que eso hacemos también con Dios. ¿Qué es lo que es lo bueno de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? ¿Qué es lo que tuvo que entender los apóstoles? Es que Él está formando un corazón que dependa totalmente de Él. Está formando un corazón que dependa de su voz, y que si Dios te dice a Tunguctú, si Dios te dice a la Sierra Tarahumara, si Dios te dice a la Sierra Mazateca, estés dispuesto a eso. Estemos dispuestos a eso. Que si Dios te dice: ama a tu esposa, aunque sea una pecadora, desgraciada, infeliz, grosera, altanera, ámala como yo te amé, porque tú no fuiste una buena persona. No empieces: ay, Señor, pues es que ver, tú aguántala. ¿Quién va a aguantar esto? Pues que también soy carne. Cállate, obedece, ámala. ¿Te das cuenta cuántas razones tenemos para desobedecer en nuestra mente? Siempre tenemos una buena razón para pecar. Siempre. Y Dios quiere ser nuestra voz. ¿Cristo qué dijo? ¿Cómo fue al principio? Dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Génesis 2:24. Y le añade: y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Está formando un corazón. ¿Por qué Dios nos manda a las tormentas? Porque está formando un corazón que dependa totalmente de Él. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¡Qué imagen! Todos, yo me imagino a los discípulos, ¿no? Así: saca otra cubeta, hijo. No, y sácala. Y a ver, tú, Juan, no manches, sácale por ahí. Y algunos eran pescadores, ¿no? Y a lo mejor el Mateo, el publicano, que no sabía nada, acareándose tal vez Mateo. Y ponte allá, Mateo, equilíbrala. Y el Mateo acá, ¿no? Una cena ahí, ¿verdad? Ahí. Y de repente: oye, Jesús. Qué impresionante. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Hermanos, Jesucristo es 100% Dios. Siempre lo ha sido.
y Él tiene una autoridad sobre toda la creación. ¿Qué nos enseña esta imagen? Escucha esto, cuando Cristo reposa, nosotros debemos hacerlo también, confiando en Él. Dice la Nueva Traducción Viviente: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos hagamos? Gritaron. Chale. Cuando mis hijos me llegan a levantar la voz, me llegaron a levantar la voz, decía: está bien, pídemelo, pero bien. La próxima vez que me hables así, vas a estar castigado. ¿Quién era Cristo? Dijimos, Dios. Y estos cabezones se les ocurre gritarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me quitaron mi trabajo? Yo ya tenía todo controlado. Tú sabes que tenía que pagar mis tarjetas y ve, ya no tengo por trabajo. ¿Ahora qué hago? Regañamos a Dios. No estoy de acuerdo contigo. A veces hasta le gritamos como estos hermanos. ¿Cómo me atraviesa el corazón escuchar que algunos cristianos se están divorciando con una frase semejante? ¿No te importa que, o acaso a Dios no le importa que yo sea feliz? ¿Le debería? Pastor Buddy Bogman, en una exhortación que hace a los esposos, dice: ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Y se los expreso porque realmente esa pregunta me atravesó también mi conciencia. Dije: ¿quién me creo? De pensar que yo no tengo que sufrir. ¿Quién me creo? Si Él tomó a su propio Hijo y lo envió a la tierra para castigarlo por nuestro pecado, cargó la ira de Dios, sufrió su propia ira para salvarnos, ¿quién te crees de pensar que tú mereces no sufrir? Nos hemos vuelto tan altivos. Nuestra carne es tan altiva. Vivimos en una sociedad que nos impulsa, nos empuja, y nos avienta hacia la altivez. Y tratamos a Dios a gritos, cuando deberíamos de doblar nuestra rodilla. No está mal que supliquemos, no nos vayamos al otro extremo. No está mal que le supliquemos hasta que le clamemos, pero nunca le exijamos. La vida de Cristo debe ser nuestro modelo para vivir de todos sus discípulos. Hermanos, la única forma de reposar en Dios es dejar todo en sus manos, no en nuestros cálculos. He vivido un tiempo últimamente deseando el deleite de Dios, anhelando deleitarme en Dios. Y te digo una cosa, les abro mi corazón, no podía. Buscaba de la presencia de Dios y anhelaba. Y yo le decía a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy aquí? Pero ha habido momentos tan buenos contigo en donde me siento tan satisfecho, tan bien, que quiero y anhelo, pero hay momentos en los que no sé ni qué decirte a veces. No lograba conectarme
para deleitarme con el Señor, para vivir y levantarme satisfecho. A veces me levantaba así como que de esos tiempos de oración. Y llegué a Isaías 58:13 y entendí por qué no encontré ese deleite aún buscando su presencia. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Ve qué hermosa revelación de Dios. Nos está diciendo, no es nada más en la parte religiosa, decir no hagas nada y quédate, amárrate y no haces nada. No, el asunto es renuncias a ti, ¿te das cuenta? Renuncias a tus intereses. ¿Por qué muchos de nosotros no tomamos un tiempo de reposo? Porque nosotros estamos ocupados en nuestros intereses. Tenemos demasiadas cosas que hacer. Creemos que nuestros negocios se van a venir abajo. Creemos que las cosas no van a funcionar como nosotros deberíamos o que esperaríamos. Dice, tómate ese tiempo, no disfruten, sino disfruta del día de descanso y hablen del día con delicia. O sea, el asunto no nada más es que te quedes así, pues nada, pues Dios no quiere que hagamos nada y pues no hacemos nada. No, como si te estuvieras comiendo el mejor postre de tu vida. Bueno, yo soy amante de los postres. Si lo salado es para ti, bueno, tu mejor platillo. Así que tú, eso de que te pruebas así, hasta como ni te lo quieres pasar, ¿cierto? Así como que quieres que se deshaga en tu boca para disfrutarlo más. Eso es algo delicioso. Y eso es lo que dice Dios. Habla de este día con delicia. No es nada más algo forzado a hacer, no. Que te deleites en eso, por ser el día santo del Señor, el día que apartas para Dios, el día para contemplar al Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Y es donde me cayó el 20 a mí. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. La única forma de vivir satisfechos en Dios es haciendo lo que Él nos pide, incluyendo tomarnos un día para contemplarlo a Él nada más. Ahora, ¿sabes por qué es importante esto? Porque tú vas a aprovechar más tu semana. Cuando tú dedicas un día a reposar, eso te va a llevar a trabajar diligentemente el resto de la semana. Si yo tengo que llegar al día de reposo, al día de descanso, y tengo que hacer todos mis pendientes durante este tiempo. Entonces no te vas a distraer con el Face, ni con el Insta, ni con mensajitos de tus amigos, ni con una serie, ni con una película. Vas a dedicarle el tiempo de trabajo al trabajo para que en este momento, en obediencia a Dios, puedas deleitarte de contemplar a Dios. Algunos piensan que pues tenemos que tomar el viernes a las 6 de la tarde y hasta el sábado a las 6 de la tarde. Pues puedes hacerlo, Aldo, está bien, no hay problema. Algunos no tienen otra opción más que hacerlo, ¿verdad?, el domingo, pero dedícale ese tiempo de contemplación a Dios, de dejar todo lo que tus intereses puedan tener, todo lo que normalmente haces para producir bienestar, y dedícale ese tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque ahí, en ese tiempo de reposo, es donde inicia el deleite en Dios. Pero si tú quieres organizar tus planes y tu agenda, le estás diciendo a Dios, tu plan eterno me vale gorro, yo tengo un mejor plan. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué suceso tan maravilloso. ¿A ti te gustaría estar allí? Haber estado padrísimo, ¿no? Ver a Jesús así que se despierta así, cállate, enmudece. Todo se detiene. Bonanza. Las olas que estaban aquí, ¿verdad?, con las que te estabas peleando, de repente, eso fue demasiado impactante. Y ahí vemos la autoridad de Cristo.
cállate, enmudece. ¿Y qué pasó? Se calló y se enmudeció. ¡Wow! ¡Qué maravillosa la autoridad! ¡Qué poder! Lo doloroso es que el corazón pecador no lo obedezca de la misma manera. 2 palabras, todo cambió. 66 libros y a traspiés. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser respetuoso con mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que honrar a mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que someterme a las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué? Porque todo reclamo. El viento, el mar, le obedecieron ipso facto. Y nosotros gritándole. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La autoridad de Cristo nos amonesta para vivir en fe, para que dependamos de su poder perfecto. ¿Qué me amedrenta? ¿Qué me provoca miedo? Piénsalo. ¿Morirte? ¿Enfermarte? La pandemia, qué lecciones. Yo le decía a algunas personas: ¿pero qué tienes miedo a morirte? Y algunos, me acuerdo de algunas respuestas de ella: no, yo sé que voy a ir con el Señor, pero no me quiero morir así. ¿Te das cuenta? Corazón de Marta. ¿Qué le dice el Señor? Afanada. Pero ¿qué vemos en Marta? Lo mismo, ¿te das cuenta? María no estaba haciendo y se indigna mucho. Yo estoy, ya sé, y ella no. A ver, Jesús, dile. ¿Quién era la patrona? Él estaba dando órdenes a Jesús. No estoy de acuerdo con lo que sucede aquí. Podías. Haz algo. ¿Por qué permites esta injusticia? Haz algo. ¿Qué amedrenta nuestro corazón? ¿Qué nos está provocando tanto miedo que somos capaces de gritarle a Dios? ¿A qué les tenemos miedo? Pero aquí lo que está relacionando, si te das cuenta, Cristo, es que esos miedos están directamente relacionados con la incredulidad. El llamado es a vivir creyéndole en cualquier circunstancia que vivamos. Mantenernos en una comunión constante con Dios, diaria, diligente, es lo que nos prepara para la tormenta. Ellos no lo entendieron. Las tormentas lo único que hacen evidente es la realidad de la naturaleza de una persona. Tal vez no eran convertidos. Pero en un hijo de Dios, las tormentas hacen evidente la realidad de nuestra falta de comunión con Dios. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Si tú no puedes contestar esta pregunta, ¿quién es este? Yo te invito para que reflexiones en lo que acabamos de aprender. Él es Cristo, Él es Dios, Él es tu Señor y tu Salvador. Cree en Él. Y si tú ya has creído, el llamado es ese: a que vivamos escuchando su voz. Él es nuestro Dios que tiene toda autoridad. Es suyo todo el poder por siempre. Esta es la autoridad de Cristo para que vivamos confiados como sus hijos. Él tiene un plan eterno. A Él nada le está sorprendiendo de lo que nos pasa. Y Él nos enseña que para los que le amamos, todo nos va a ayudar para bien. Enfermedades, ausencias, pérdidas, todo. Ya no tengamos miedo. Confiemos en Él. Dios quiere que vayamos experimentando su fidelidad,
que vayamos viendo cada día, cada instante de nuestras vidas cómo Él cumple esas promesas que Él nos ha dado. Que nuestras oraciones que están alineadas con su voluntad las veamos cumplidas, porque Él es nuestro pastor y nada nos hace falta. Padre, gracias por tu palabra. Te suplicamos que hagas tu obra en nosotros, para que en nuestra vida sea evidente que confiamos en ti. Hay muchas cosas que nos ponen nerviosos de este mundo, que nos dan miedo. Hay muchos que estamos sometidos en muchos momentos de nuestra vida a la ansiedad, y solamente son evidencias de nuestra falta de comunión, de cercanía y de fe en ti. Ayúdanos. Clamamos a ti como aquel hombre que decía: creo. Acabamos de escuchar tu palabra. Si esto eres tú, Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos porque nos ponemos tristes, enojados, temerosos, apocados. Muchos de nosotros hemos abandonado el llamado que tú nos has dado. Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad, porque tú tienes el control completo en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos sigas enseñando. Danos una sed de ti, Dios, que podamos amanecer y no tengamos, Señor, otra opción más que doblar nuestras rodillas para clamar a ti, agradecerte porque tan bueno eres tú, admirarte, adorarte, disfrutar de ti. Ayúdanos, Señor, porque tú nos dices que debe haber un día en el que reposemos, Padre, que estemos dispuestos y que dejemos todos nuestros intereses, todos nuestros negocios, todo, Señor, y que ese día lo dediquemos exclusivamente a contemplarte y a disfrutarte, disfrutar las bendiciones que nos has dado. Ayúdanos a ordenar nuestra agenda, nuestro día a día. Somos desordenados por cultura, muchos de nosotros. Ayúdanos para que podamos, Señor, agradarte, dependiendo de tu gracia y misericordia. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.